este caso voy a presentar a Pablo Shapira, que es un artista que es de Buenos Aires y que se dedica al tema del vitral. Nació, como decía recién, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su primer contacto importante con el vidrio fue en el negocio de antigüedades de su padre. A los 17 años comenzó a estudiar restauración de objetos de arte con el maestro Domingo Telechea y arte escénico paralelamente. Se instruyó, trabajó y viajó entre la alquimia del arte y la magia del teatro. Así comenzó su relación con este material encantador, maleable, reciclable, que lo deslumbra con o sin color, con o sin luz. Así que bueno, el tema es Camino Ecléctico al Vitral. Así que muchas gracias también por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, sigo disfrutando aquí de este encuentro. Como bueno, Esteban recién les contó, mi camino es muy ecléctico, es multifacético. Trabajo con el vidrio, pero también soy actor. Entonces, esto para mí es un evento, ustedes son como parte del público, pero bueno, son colegas. Y bueno, quiero celebrar y agradecer a la Fundación Catedral, a Esteban que me llamó, a Alejandro, y bueno, la verdad que me emociono. La verdad que estoy muy contento, me siento como honrado de estar aquí participando de este encuentro. Celebro estos encuentros, me gusta mucho participar de los eventos grupales, de los eventos culturales y bueno, aquí vengo a contarles un poco mi propuesta, cómo abordo el trabajo con el vidrio y mi experiencia. Entonces, como también soy actor y estoy acostumbrado a trabajar con el público, y cuando entra el público y se sienta en la butaca, tienen un programita en la mano. Acá no tengo un programa porque esto no es un espectáculo, pero sí quiero compartir y darles, si quieren, una tarjeta mía. Aquí. Simplemente con la finalidad de que, bueno, esa es mi tarjeta personal, ahí está mi número de teléfono. Si quieren me pueden llamar, si están en Buenos Aires, si quieren venir a mi taller y compartir, están invitados. Bueno, Marcelo me convidó esto y lo voy a aprovechar. Mi primer contacto con el vidrio. Es una mamadera de vidrio, ¿sí? Y lo traje, no sé, me pareció simpático y además es algo que me pasa cotidianamente, es algo que uno está en contacto con el vidrio constantemente. El vidrio es muy noble, tiene muchas cualidades muy buenas, en el sentido de que es ecológico, es reciclable. Uno toma en un vaso de vidrio, no toma olor, ese vaso uno lo limpia, no absorbe los olores. Y bueno, ese fue mi inicio y mi primer contacto con el vidrio. Mi segundo contacto con el vidrio fue en el negocio de antigüedades de mi papá. Acá hay un detalle de la vitrina de su colección de copitas. De temprana edad yo empecé a trabajar en el negocio de antigüedades de mi papá, iba a la escuela en la semana y los sábados sí o sí tenía que ir al negocio a trabajar. Cosa que le agradezco mucho porque me enseñó a trabajar, me enseñó de cómo entraba la plata a casa y me enseñó también un oficio porque era algo particular. Si bien era comerciantes de objetos de arte, no eran productos iguales, siempre eran particulares. Así aprendí y tuve contacto con distintos tipos de vidrios franceses, y empecé a entrar al contacto y al conocimiento de estos materiales, estos vidrios que estaban trabajados en distinta manera, con ácido los franceses, con ácido fluorídrico, y los galés, los lalique, los vidrios alemanes, los vidrios con molde, el vidrio tallado. Aprender a distinguir cuál era un vidrio que venía de Europa o si era de la cristalería San Carlos o del Progreso, ¿no?
bueno, el inicio de actividad de actor es muy importante en mi vida porque trabajé mucho como actor, o sea, era mi medio de vida. Lo sigue siendo, pero ya en otra escala. Ahora estoy abocado exclusivamente al vidrio y al taller. Y bueno, trabajé 15 años en el Teatro Oficial, en el Teatro San Martín. Entonces, nada, acá hay como un collage y un popurrí de cosas que fui haciendo, ¿no? Acá se salteó una imagen, pero ¿qué es esta? Bueno, esta me gustó simplemente, quería mostrarles que viene de antes, ¿no? Que en algún momento tuve flequillo. Ahí se ve el Citroën, que fue el auto con el que casi nazco, porque cuando me trasladaron al hospital fue con ese auto, ese modelo, ese color. Don Collillo fue mi ídolo, y River y Osvaldo Pugliese, y bueno, un poco de todo. Y El Zorro era la serie que veía y que después, como bien habrán visto, en El Zorro después trabajé en la versión del Zorro donde tuve que hacer de Bernardo. Bueno, acá ahora vamos directamente y concretamente al vídeo. Lo traigo todo lo teatral, para mí tiene mucho que ver con todo, con mi formación, con mi forma de ver y de mirar. Mi formación empezó como restaurador, porque como trabajaba en el negocio de antigüedades, siempre me gustó la restauración. Mi papá restauraba, él me inició en la restauración ya a los 15 años, y a los 17 empecé a estudiar con Domingo Telechea, que fue mi maestro de restauración. Y empecé a hacer restauración de diferentes materiales, de madera, de porcelana, que era con lo que más trabajaba, más restauraba. Y después me especialicé en, que eso sí fue una carrera específica que hice en el Instituto Técnico de Restauración de Domingo, que es restauración de pintura de caballete. Ahí entendí por primera vez para qué servía estudiar física, química, teoría del color y historia del arte. Fue muy enriquecedor. No veía vidrio. Vi muy superficialmente lo que era el trabajo de vidrio. Domingo no restauraba vidrio, pero fue como algo que me quedó ahí pendiente. Hasta que en un momento dije, siempre quería ver cómo era el tema de cómo restaurar vitrales. Esa fue básicamente mi primer contacto con esto. Este es mi taller. Yo les voy a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con mi ámbito y mi lugar de trabajo. Tuve la suerte de ir una vez a la GAS, que es el encuentro que se hace en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, porque este año se hizo en Murano, donde van distintos artistas del vidrio con diferentes técnicas, y van y se encuentran en un punto de Estados Unidos. Y nada, fue muy interesante porque ahí empecé a ver y a abrirme un poco cuál es la movida del vidrio. Me llamó la atención de que no había mucho de vitral. Prácticamente el vidrio en el mercado del arte lo veía en las esculturas, pero no en los vitrales. Los vitrales sí los veía como en algo cotidiano, así como nuestra relación del vidrio está en lo cotidiano. Para ellos es muy cotidiano tener en sus casas vitrales, en las puertas, en todas las puertas se ve un vitral, algo muy familiar, ¿no? En Barcelona también me pasó que veía, y lo veía en la calle, lo veía en todos lados, en todos los ámbitos. Cuando estuve en la GAS veía que tuve oportunidad de estar en Corning en unas presentaciones de la gente que hacía los talleres de distintas disciplinas. Y coincidía que en cada disertación, en cada charla que presentaba cada artista, lo primero que mostraban era la vista que tenían cuando se levantaban a la mañana, el perrito,
su familia, era su ámbito, Bueno, cuando surgió esto de invitarme para ir ver qué voy a contar y qué voy a hablar de mí, voy a hablar justamente de toda esta formación y todo esto que tiene que ver con mi ser artista. Por eso les mostré todo así a simple, como un pantallazo lo del teatro. Pero mi ámbito y mi lugar de trabajo, que es el lugar que yo comparto y le dedico mucho, donde van a ver que hay muchos frasquitos muy ordenados, el taller está extremadamente ordenado, porque aprendí por la restauración de que el domingo me decía, si vos no sabés dónde tenés las herramientas y dónde está cada cosa, no podés dedicarte a la restauración. Entonces me lo tomé muy a pecho y me gusta, es el lugar donde estoy muchas horas, donde le dedico mucho tiempo, entonces tiene que ser un ámbito para mí agradable, es un lugar donde me gusta compartir y que haya movimiento con la gente y que creo que la gente se siente cómoda y poder compartirlo. Este es mi espacio. Ahí estoy dando un seminario de transferencia de imagen, de gráfica en el vídeo, de serigrafía. Esta es la luz que entra en una de las ventanas, siempre al mediodía, depende del año, ¿no? Es un collage de una que hice con vídeos de remanentes que me fueron quedando y bueno, tiene que ver mucho con mi impronta y con que se ve en mi obra, este eclecticismo de mezclar vídeos antiguos con vídeos de color que ya vienen y otros que están intervenidos y que están coloreados. Estos son distintos rincones, son el entrepiso. Esta es la escalera del patio, donde también hay un collage de materiales y distintas técnicas que voy trabajando. Trabajo mucho con el vidrio fusionado, alta temperatura, se ve transferencia de imagen, acá se ven en este rinconcito mis dos hijas cuando eran pequeñitas. Este es un vitral que da a la calle, lo reemplacé, tenía los vidrios rotos y lo reemplacé por este vitral. Nació en realidad de estos vidrios, los empecé a hacer esas flores para un diseño de un mural que va a la calle. Como me gustaron tanto, dije estos vidrios son muy lindos para un vitral, entonces hice el vitral con esas mismas flores y después la volví a hacer esas mismas flores para el mural. Entonces hay una continuidad del mural del frente de la calle y después se convierte en vitral. Ese es el frente. Son todos vidrios y prácticamente en su mayoría son vidrios y lo que ve en blanco, solamente lo que está en blanco son porcelanas filosas que me quedaron de negocios que voy a exportar. Y hay espejos también. Y el resto son vidrios intervenidos de distintas maneras. No hay mesita ni azulejos, son todos vidrios que fui armando especialmente y otros que fui reciclando. ¿Y el pastino lo ves? Sí, voy a hacerlo otra vez. Que sigue siendo el taller. Otro rico del taller. Estas son las técnicas que trabajo habitualmente. Estos son distintos módulos, las técnicas con las que yo doy seminarios o doy básicamente módulos de seminario, son las técnicas que utilizo en mi obra. Vitrofusión, vitro con plomo, vitrotímpano, estructura, grisalla, casting, mosaico, vitrocemento, restauración de vitrales. ¿Qué es casting? Casting no son esculturas, con moldes. Distintas vistas. Y ya vamos a la obra. Este fue mi primer vitral. Yo me estaba armando una casa en Córdoba porque nos íbamos a ir a vivir a Córdoba, entonces fui, cuando hice mi primer
clase de vidrio fusionado, que yo en realidad estaba buscando aprender restauración de vitrales y no supe orientarme bien por donde tendría que haber venido acá directamente, pero no sabía, desconocía absolutamente. Sabía, me habían contado que en Berazategui había una escuela de vidrio, me quedaba un poco incómodo y yo en esa época también trabajaba mucho como actor y viajaba mucho, entonces me resultaba un poco complicado. Entonces me fui a un taller de una ceramista que también daba clases de vidrio, muy elemental. Lo que me di cuenta ya la segunda clase era que si yo quería probar y dedicarme a eso, tenía que comprarme un horno. Me compré el horno, uno chiquito, porque era como un anexo a mi taller de restauración. Entonces no sabía si me iba a dedicar a full al vidrio. Entonces vamos a empezar despacito. Enseguida se armó cuando empezó toda la crisis entre el 2000 y 2001, yo ya venía también trabajando, haciendo reciclajes de casas. Yo había hecho mi casa, la había armado todo yo, la había reciclado, había solamente consultado un tema de estructuras con un ingeniero para saber qué vigas tenía que poner, pero después todo lo demás lo reciclaba yo. Me gustaba replicar mamparas antiguas, entonces quería ver dónde conseguir los vidrios de color, también se me complicaba. El vidriero tenía ahí un tacho de vidrio vitrofusional, yo le dije quiero eso, porque lo veía esmaltado, me gustaba, y dijo no, eso no se vende. Digo, ¿cómo se hace esto? Ahí empecé a ver que, bueno, este fue otro acercamiento con el vidrio. Cuando vi que tenía que resolver y quería poner un toque particular y salir del vidrio de color tradicional y convencional que era el que se conseguía en la vidriería. Entonces, lo que hice fue, con ese horno que ya tenía, fui experimentando, fui probando, fui armando mis propios vidrios, fui mezclando vidrios, copones y cosas que fui encontrando del negocio de mi papá, de copas que se habían roto. Entonces aprendí cómo a pulirlo y ver cómo podía ir incorporando esos elementos. Y después empecé como a hornear y fui, como era un ventanal de vidrios repartidos, yo fui con esta idea del ventanal, iba haciendo un modelito, un tablerito, y me fui armando, llevaba mis vidrios, iba al taller de Carlos Gerber y él me fue orientando y me fue enseñando a ensamblar los vidrios con el plomo. Después finalmente nos fuimos a vivir a Córdoba porque mi mujer cordobesa dijo no, estábamos en Buenos Aires, no vamos a ir a Córdoba, nos quedamos. Entonces, ¿qué hice? Todos esos vitrales que había armado para esa ventana, los volví a rearmar y hice una caja de luz. Y es un vitral muy grande, pero bueno, lo quiero porque fue mi primer vitral. Y bueno, seguí con el lenguaje de utilizar caireles. En el negocio, en una época no se usaban los caireles en las arañas, se sacaban y se quedaban los bronces nada más. Entonces mi papá tiene un montón de cajas llenas de caireles y yo me los fui llevando y lo incorporo mucho en la obra también. Y como tengo esta cosa del actor de que quiere contar historias, me pasó que cuando empecé a armar mis propios vitrales y mis obras, empecé a ver que quería, que el vidrio ya de por sí era muy bello, pero yo quería contar algo más. Entonces empecé a investigar y a trabajar con transferencia de imágenes. Entonces fui como a investigar y empecé a armar un vitral, que atrás del vitral se ve otro vitral que también tienen imágenes y proyecciones de otro, que se armen unos relatos. Entonces esta fue fue el primer prototipo. Esta obra estaba fraccionada, son 4 cajas que después que se van combinando. Cada caja es una caja de luz, son 4 que después convergen y terminan siendo una obra que es un caleidoscopio, que fue la obra pionera del caleidoscopio que ven acá, que está en el salón. Esta obra, bueno, Martín, que está aquí, mi
invitó a Chaco. Él tenía un taller que estaba iniciando, estaba armando y tenía un local a la calle. Esto estuvo en La Vidriera, la obra se vendió, la vendió Martín. Entonces cuando se vendió dije, yo quiero seguir desarrollando, voy a repetir esa obra porque me gustó el concepto, la idea. Entonces cuando quise volver a hacer ya me surgió la idea del volumen, de trabajar con la propuesta de que el vitral, el soporte del vitral también tenga otra dimensión que sale de la ventana. Ahí, bueno, ahí nace esta obra del caleidoscopio. Acá hay detalles. Lo que me gusta es que la gente se acerque a la obra, la investigue, mire, espíe a través, que se provoque esto es lo que más me gusta. Es como una forma de empezar es como un hecho, para mí es como un hecho teatral también, digamos, la participación de la obra, que la gente pueda tener una interacción. Ya de por sí igual eso ocurre constantemente, cuando uno está frente a una obra, está participando con todos los sentidos, pero lo que me gusta es tener una intención muy concreta de provocar y hacer que la gente, si tiene un huequito, mire por ese huequito, ¿no? Previamente yo había hecho esta obra, la del corazón, que también está en el salón, y en este caso trabajé con daguerrotipos, que son las imágenes que ven atrás. Los daguerrotipos son negativos que se hacían en las fotografías cuando no había acetato. Directamente se hacían las emulsiones sobre vidrio. Yo lo tengo en... Esto vino de un lote que había comprado mi papá y eran un montón de negativos daguerrotipos y dije, me gustaron y me los guardé. Y me acompañaron desde los 15 años y me los fui llevando de un taller a otro y dije, en algún momento voy a hacer algo con esto. Y bueno, llegó el momento. Trabajo en este caso con lupas que coinciden con las imágenes del fondo, ¿no? Después, bueno, esto es una grisalla y es un bombo, ¿no? Uy, se pasó todo muy rápido. A ver. Ahí está, ahí se ve. Este es un bombo que yo lo usaba para teatro. Yo tocaba en un espectáculo callejero, tocaba este bombo. Entonces, en un momento que ya no lo usé más como bombo, dije lo voy a usar como un soporte. Y bueno, hay todo un desarrollo y una investigación que estoy haciendo particularmente en mi obra que tiene que ver con una búsqueda de identidad y de rescatar cosas que tienen que ver conmigo, con la restauración. Yo estudié en Historia del Arte mucho sobre historia del arte universal y quería estudiar un poco también de nuestras identidades y de nuestros símbolos. Por eso van a ver como un gesto recurrente, ya lo ven en el caleidoscopio, que hay como si fuese un mandala con imágenes muy propias argentinas. Y en este caso, bueno, está el bombo, donde lo primero que me vino fue la imagen de Evita, y es algo que lo que me gusta también es utilizar como soportes no convencionales objetos. Cosa que yo habitualmente no vi, pero me gusta y estoy jugando e investigando por ese lado, de utilizar como soporte determinados objetos que no necesariamente sean una ventana, ¿no? De cualquier manera también sucede que después seguí investigando y bueno, acá en este caso fue algo también lindo y compartido, muy particular, porque esta grisalla yo la empecé a armar con un alumno que vino al taller
muy entusiasmado. Él era, porque ya no hace más, deportista de alto riesgo, y también, como quería bajar un poquito a tierra porque no quería tener tanto riesgo con su deporte tan riesgoso, quería también trabajar y estar en hacer artes plásticas. Entonces vino al taller, le fascinaban las grisallas, empezamos a entrenar y él venía muy seguido al taller. En un momento le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, te voy a becar, vas a venir acá al taller a trabajar conmigo, colaborás conmigo en mis propuestas, en mi obra, y te voy a contar la idea que tengo, y es justamente emprender esta obra. Estaba tan fascinado y tan entusiasmado con la grisalla que le dije, mira, si querés profundizar, anda a La Plata, a lo de Ale, vino acá. Entonces, cuando se dio de armar esta grisalla, incluso él te la trajo acá, ¿no? La trajo, empezamos a trabajar y a darle mucho. Le dedicamos mucho a esta grisalla, la horneamos muchas veces, incluso me dice, che, esto lo tendría que ver Ale, y le digo, dale, llévasela, miralo con él, y fue algo que a mí me entusiasma mucho, que es el compartir, en el sentido, por eso cuando empecé con esta expresión, cuando arranqué con la charla, porque yo tengo la experiencia de trabajar en grupo por mi actividad teatral, y realmente me resulta muy enriquecedor. Se potencia muchísimo el trabajo de equipo, y el trabajo de taller es muy solitario. Entonces quería también que se generara esta interacción y poder también tener otras miradas y bueno, y otros, sobre todo eso, otras miradas y otros aportes, ¿no? Entonces, todavía esta obra recién ahora se concluye, porque una de mis fantasías era que tuviese sonido también esta obra, y ya suena. O sea, tiene un sensor, tiene un dispositivo que uno, cuando se acerca, el bombo empieza a sonar con sonido de bombo. Boom, boom, boom. Y te corres del sensor y ya está, no suena más. Entonces, cuando estás al frente de la obra, empieza bom, bom, bom. Entonces, se empiezan a activar otros sentidos también y a colaborar con la obra. Este es el sol, tenemos sol de la bandera. El soporte en este caso es la rueda de carro, una rueda grande de metal de carro. Bueno, acá esta es una obra que la trabajé toda con grisalla. La transferencia de imagen todavía no había investigado mucho, solamente la grisalla sí había trabajado. Entonces, esta obra surge de una idea que yo le tomé a mi hija, porque ella estaba estudiando geografía. Justo tocó el tema de 1944, cuando fue el terremoto de San Juan, que fue un terremoto que fue tremendo. Entonces mi mujer le dice, Luni, ¿qué estás estudiando? Estoy con esto, con 44, el terremoto, San Juan. Y dice, mi mujer le dice, fue el año que se conocen Perita y Evón. O sea, se confunde, digamos, le salió así en la verborragia, pero en realidad le quiso decir Evita y Perón. Pero bueno, y les resultó muy gracioso, se rieron muchísimo, y cuando mi hija, después de estudiar mucho, necesita hacer catarsis, dibuja, hizo un dibujo con esa anécdota de lo que les había sucedido unas horas antes, que fue este chiste. Entonces dibujó un huevo grande y le puso Evón, y una pera y le puso Perita. Y todo lo pintó de celeste y blanco, y me pareció que era un concepto, y hablaba de un concepto histórico, y además donde, claro, se conocen porque a partir del terremoto hubo una acción solidaria en el Luna Park,
y ahí fue Perón, y entonces ahí la conoció Evita por primera vez, porque ese acto solidario lo había organizado Evita. Entonces había sido la tragedia y el nacimiento de una historia de amor, ¿no? Y de dos personajes que se puede decir que son importantes en la historia argentina. Entonces, en este caso, tomé un marco antiguo, muy lindo, grande, como verán. Hice una caja, tiene 3 capas, en el fondo tiene la bandera, después están los vidrios, que los rajé por el tema del terremoto, y donde llevé toda la transferencia de imagen hice un relevamiento de las notas de que habían salido las publicaciones de ese terremoto, las hice toda a mano, y después en la tapa de adelante tiene también grisalla, y le puse media pera y medio huevo en mi corazón. La pera y el huevo es demasiado barroco. Es demasiada información, pero bueno, tiene mucha historia. Pablo, sí. Discúlpame, ¿con transferencia te indicas en serigrafía? En este caso utilicé la serie. No, sí, cuando hablo de transferencia de imágenes hay distintos métodos para transferencia de imágenes. Con calcos, con serigrafía, y en este caso las imágenes las hice en grisalla, ¿no? Bueno, ahí es otra perspectiva. Siguiendo con la historia del relato de transferencia de imagen, acá está esta obra que también está en el salón, se llama Reflejos Borgianos. Esta obra nace de una invitación que me hace Silvia Barrios para participar de un proyecto cerámico. Digamos, yo venía por el lado del vídeo, pero era para Artes del Fuego, de trabajar con la obra literaria de Jorge Luis Borges, basada en laberintos. Entonces surgió esta obra, pero este proyecto, del cual acá María Maya, que es compañera de este grupo, seguimos trabajando en este grupo. Surgió la idea de trabajar con un laboratorio Media Lab, se llama, donde empiezan a intervenir multimedia. Así como yo en el bombo le puse sonido también y empecé a ver de cómo iluminar esta obra y cómo que empiecen a surgir otras cosas, de cómo interactúa la ciencia y la tecnología con el arte. Entonces, nuestro medio de comunicación ahora va por un lado muy fuerte con el tema de la ciencia y de la tecnología, con los celulares, y de repente si yo puedo tener en esta transferencia de imágenes puedo transferir un símbolo de QR, si uno con el teléfono acerca a mi vitral ese símbolo QR y de repente puede leer la historia o el texto de Borges que aparece en la literatura. O sea, todo eso es como algo que a mí me está volando la cabeza un poco, porque no tiene que ver con la tradición del vitral, muy lejos con la tradición del vitral, pero sí con un lenguaje. Y que en el mundo va por ese lado, y me parece que hay que también escucharlo, ¿no? Y ver cómo se integra. Por eso, en este camino medio ecléctico que estoy transitando, estoy viendo cómo incorpora todos estos elementos, ¿no? Como que de repente incorporar un dispositivo que si yo me acerco, la luz del vitral también se modifique y después no. O sea que esa interacción me parece muy interesante y bueno, lo estoy investigando. Desde la obra, en este caso hice un chablón de serigrafía y fui transfiriendo la imagen que utilicé. Utilicé la imagen del laberinto de la Catedral de Jacques y lo fui transfiriendo no solo en el vidrio, sino también en el soporte, en el hierro. En este caso es una estructura de hierro, donde también trabajé, porque para mí es muy importante el soporte de la obra, donde estoy contando también, donde estoy aplicando y mostrando y montando mi obra. Entonces,
El soporte para mí es muy importante porque habla también del lenguaje de la obra. Estos son detalles. Después hice una nueva versión porque como hablaba y van a ver que tienen engranajes, porque la obra de Borges habla del tiempo fundamentalmente, fue elemento, y los círculos, por eso también puse las ibas, o sea, son elementos que conectan con mi obra, que aparecen en la obra de Borges y que yo lo tomé. En ese caso hice otra nueva versión donde ahí ese engranaje también gira, hay un dispositivo donde si uno se acerca a ver la obra aprieta un botón y ese engranaje empieza a girar para un lado y después si volvés a apretar gira para el otro lado. Después ya va a suceder que uno se va a acercar y va a girar mágicamente. Esta nueva versión la hice porque fuimos invitados a Brasil a participar de la Bienal de Porto Alegre y también en Florianópolis, en otra muestra, y la estructura y de esta obra era muy delicada y muy pesada. Entonces, como yo quería que sucediera otra cosa diferente, que fue lo del que giraran estos engranajes dentro de este vitral, hice esta caja que ya era más liviana, de madera, y que pesara menos y que se fuera de viaje. Entonces la obra se llama Reflejos Borgianos Gira. Gira porque giran y además porque se va de girar. Esta es otra obra donde yo utilizo, en este caso, transferencia de imagen con impresión láser. Esta es una obra que tiene que ver con la historia familiar, es mi tío. Todas las imágenes que ven en el centro tienen que ver con la historia de mi tío y con cartas que él escribía y todos los dibujos que hay alrededor eran dibujos porque él era artista. Entonces yo no quería hacer una reinterpretación de su obra, sino que quería trasladar al vidrio su obra de alguna manera. Entonces la digitalicé, la puse a mi mamá, hice un trabajo terapéutico también ahí, a que escaneara todos sus dibujos y después yo los transferí con impresión láser. Entonces es una copia muy fiel del dibujo y esos vidrios después los intervine. O una impresora láser, HP, en un papel para calco, un papel engomado, hago mi propia calco y después eso lo transfiero al vidrio, ¿no? Le hago una quema y después, como esto fue en alta fusión, le quemé el barniz para después poder fusionarlo. Esto, bueno, son detalles de esta obra. Bueno, acá esta fue mi primera escultura para espacio público. Aquí ya entro a un terreno que tiene más que ver con obras que fueron surgiendo por pedidos. A mí nunca se me hubiese ocurrido hacer una mariposa. Surgió que un cliente que estábamos en la playa en Brasil, por eso le puse borboleta, porque borboleta en portugués es mariposa, y al sur me dice: yo estoy armando un complejo en Córdoba y quiero que vos me hagas una escultura, una mariposa así, me la imagino. Entonces ahí fue el desafío mío de decir: ¿yo cómo hago una mariposa? ¿Cómo pongo mi arte en algo que me están pidiendo que haga? Entonces empecé a trabajar con los elementos que yo ya venía trabajando, que era de tanto pelearme en las obras cuando hacía los reciclajes, me peleaba con los herreros, dije: quiero aprender a soldar porque no quiero depender más de ningún herrero. Entonces ahí empecé a entender cómo era el tema de usar la soldadora. Entonces vi y empecé a encontrar que si yo cortaba con electrodo me daba una textura en el hierro que me gustaban para mis esculturas. Yo había desarrollado toda una serie de cactus donde cortaba la chapa de hierro calada y
tenía toda esta textura rústica y iba engarzando los vidrios. Entonces, ese lenguaje que fui armando, dije, bueno, lo voy a trasladar a esta escultura y tiene que tener una super base, porque yo sé que en Córdoba la piedra es muy importante cuando hay tormentas y va a estar a la intemperie y me tengo que asegurar de que esto quede bien armado. Entonces, armé con un herrero que tengo, que finalmente logré conseguir un herrero divino, muy bueno. Él era herrero de obra, pero lo fui entrenando para ponerle un poquito de onda, ¿no? Entonces empezó a generarse este vínculo con él. Siempre lo mantuve, lo cuidé muchísimo. Cuando él no tenía trabajo, le inventaba algo para que... Entonces, cada vez que yo necesitaba algo, él estaba presente. Entonces, lo que hice fue con Germán armar las alas. Fui haciendo como un rompecabezas y me lo llevé todo en la camioneta que tenía, un autito, y lo terminé de ensamblar la estructura ahí. Primero hice toda la estructura de hierro y después fui armando los vidrios para esta escultura. Acá me puse así como una actitud de mariposón para mostrarle el tamaño, la dimensión de la obra, ¿no? Acá ya está toda armada. Bueno, acá metí un collage porque es muy lindo el atardecer, como le da. Estoy feliz porque fue en el 2011, estuve hace un par de meses también, no, ya se me pasó el tiempo. Fue en diciembre que estuve y no tiene ni un vídeo roto. Y bueno, tiene que ver con que funcionó la estructura y la protección que le hice. Trabajé con vidrio T, con estructura del hierro en T, pero a ese hierro también les hice como unas con planchuela y con toda esta textura rústica, le hice de los dos lados la protección y le puse mucho silicón, entonces el vidrio está protegido, está ahí tranquilo. Y está en forma vertical. El dueño después me dijo, pero yo quería que volara. Le digo, no va a doblar. Claro, que estuviese así. Pero le digo, no, va a tener que estar así, paradita, que si no se va a romper todo. Con la primera piedra. Esto fue otro pedido que me encantó porque como ya habían visto mi primer vitral, que yo lo había puesto en una muestra, un arquitecto que estaba armando este local en San Telmo, que se llamaba, porque lo cerró, se llamaba Cualquier Verdura. Le gustó esta mezcla y esta cosa media loca, donde también intervino el vitral poniéndole además los caireles y las bases de las copas y bueno, muy divertido. De estudio muy grande con mucho vidrio, porque se paran como en cabinas de seda. Me dijo, quiero ponerle una ondita porque es demasiado vidrio, entonces me encargó y lo que hice fueron vidrios, unos murales que los pegué con silicona en los vidrios que ya estaban existentes. Además ahí hay mucha vibración también porque esa era justo la cabina donde está la batería. Después él se entusiasmó y me empezó a su estudio, se llama Los Elefantes. Ahí arriba donde está el cactus, ese era el pionero del proyecto antes de la mariposa, ¿no? Con su PC. Esa esculturita después le puso una ventana y ahí para ese lugar le armé este friso, ¿no? ¿Se ve ahí arriba? Sí. Bueno, donde ven abajo a la derecha tienen arriba de las guitarras, él tenía una pared de ladrillos de vidrio, esos cuadrados convencionales que tampoco le gustaba estéticamente, entonces modulé y armé con unos vidrios horneados por mí con un poquito más de calidez. Y el esquema y el diseño, en este caso del friso de arriba, también era muy largo, muy grande. También lo pegué con silicona sobre vidrios. Y el diseño es muy esquemático porque justo en ese entonces también había conocido a un diseñador gráfico que también quería aprender
Entonces vino al taller y bueno, también hicimos como una especie de intercambio. Él me daba sus conocimientos de diseño y yo le enseñaba a trabajar el vidrio fusionado, y él había dibujado este diseño. Entonces nada, fue como un trabajo de equipo también. Está muy estructuradito, no es justamente lo que me representa a mí, ¿no? Como diseño, pero ya esto sí, porque ahí en el estudio de los elefantes, en un momento, Lito arma al frente del estudio su casa. Entonces, las puertas del acceso a la casa, me dijo, yo quiero, él es fanático y tiene una colección de elefantes, elefantitos, ¿no? Sí. Entonces, me dice, quiero que haya un elefante y 3 cachorros de elefantes, que son sus 3 hijos. Entonces ahí armé, siguiendo la línea de la estructura de los cuadraditos, ¿no? Armé estos vidrios de colores y ahí va la familia de elefantes. Entonces, acá en este caso resolví que hay algunas piezas, como no, que son grandes y no me entraba también en el horno, lo tuve que fraccionar y completar con línea de plomo. Entonces, lo que no es línea de plomo y que es un dibujo similar a en las orejas, lo trabajé también con fritas en el mismo vidrio dibujado, como siguiendo la línea de plomo. Y el resto lo dibujé con el mismo hierro. Acá se entusiasmó el Mediabilia, que también quería para su estudio, el estudio de Mediabilia y Patricia Sosa. Entonces, como tiene muchos discos de platino, de muchos colores, de los cuadros, dije, seguí trabajando con el círculo, que era un lenguaje muy predominante en ese estudio. Y todo lo demás que ven en las rajas verticales y horizontales que cortan las líneas son partituras y todos escritos que fui armando ahí en el vídeo como de musicales. Esto también es otro pedido para una familia. Acá el elemento era que sí o sí tenía que haber un sol y una luna. Entonces, tampoco es que soy muy figurativo, pero bueno, tampoco había pensado que tenía que ser un sol y una luna, pero cómo meter un sol y una luna al pedido del cliente. Después, como todas estas ventanas ovaladas que ven, rodean toda la casa, es una casa con mucha onda y todas son ventanas circulares, y modulé también en las ventanas de tal manera que no fuese necesario poner rejas, ¿no? Todo pequeño. Y eso, bueno, sigue trabajo a pedido, que es para un hotel del sur, de la Reta de Ushuaia. Esta es otra casa particular. Aquí hice una combinación de técnicas también, porque lo que hice fue las ramitas. Tenía muchos muebles chinos acá. Entonces dije, ¿cómo hacer este vitral para que combine también con los muebles que tenía? Entonces le puse las ramitas del cerezo, que tiene que ver con un lenguaje también oriental. Y lo hice un chablón y fui repitiendo este mismo gesto en todos los vidrios, y trabajé mucho con vidrio Float y polvo de vidrio Motul, compatible con el vidrio Float. ¿Y esos círculos de qué son o cómo los haces vos? Las hice, sí, son vidrio fusionado a alta temperatura. Esto es otro pedido, otra familia que también quería un cardumen de salmones. Entonces, bueno, vamos con los salmones. Entonces, bueno, a ver cómo también contar con mi estilo y con mi arte este pedido del cliente, ¿no? Aquí sí uní todo, es una raja larga, ¿no? No me entraba en la foto, iba a quedar muy finita ya. Entonces lo fraccioné acá, y también lo uní con varilla de plomo. Es todo vidrio fusionado. Esto es vitrocemento. Para esta misma casa hice muchos vitrocementos para esto.
una técnica que aprendí acá con el maestro Patiño. Este es, bueno, forma parte de la misma obra, el de la izquierda. El de la derecha son fragmentos del flyer que hago de este seminario, de este módulo. Esto lo hice en México, toda la gente de México, ahí hice los vídeos allá, donde ven en esos círculos pequeñitos. Lo que trabajo es cómo pueden trabajar y armar un encofrado de algo tan sencillo como puede ser un recipiente descartable, que en este caso ven la ruedita, las bandecitas esas de plástico, y cómo pueden trabajar poniendo una impronta propia. ¿Ven a la derecha? Abajo. Hay otra obra. Bueno, ese es. Cada uno hace su trabajo particular, donde copia la impronta del mismo molde y donde también pueden trabajar generando la propia impronta. Y después trabajos grupales, que son los que están acá abajo. Las técnicas que doy, ahora ya estamos entrando al plano más que tiene que ver con lo docente. Yo en lo docente trabajo mucho con trabajar las técnicas puristas, o sea, cómo son, porque tengo esa derivación que tengo de la restauración, que tiene que ver con aprender técnicamente bien cómo son los materiales y cómo trabajan y cómo se pueden combinar. Y después está la cuestión lúdica y de destreza y de descontracturar un poquito, que lo traigo desde el teatro, y que la técnica también se puede incorporar desde un lugar lúdico y divertido, ¿no? Entonces, las técnicas que doy, que como les mostraba antes, tienen que ver con los elementos y las cosas que yo investigo y ya tengo comprobadas y pruebo y trabajo, las uso en mi trabajo. Entonces son las que más fuerte tengo para compartir y para poder transmitir. Y cuando me preguntan algo y no lo sé, digo no lo sé. Y bueno, podemos investigar y podemos trabajar y lo que sé te lo cuento todo. Estos son otros ejercicios del seminario de vitorionamiento. Esto es gráfico en el vidrio, ahí ya investigué mucho sobre transferencia de imagen. La grisalla, básicamente lo que hago es dar lo básico que tiene que ver con el tratamiento purista, digamos, cómo preparar y armar los pigmentos, y quizás los motivos tienen que ver con diseños no tan convencionales de un vitral clásico, sino con pájaros, ornamentos, que la gente busque su propia impronta, su propio dibujo, o con flores, digamos, buscar algo que les resulte, para el que se inicia, un modelo y una impronta, como una iniciación, ¿no? Lo que me di cuenta estoy viajando mucho por todo el interior del país, lo que después también, yo les digo, si quieren, esto simplemente es una aproximación, hay mucho para seguir trabajando, es mucha dedicación. Entonces, nada, que se despierte la idea de empezar a trabajar con técnicas tradicionales, y que, bueno, finalmente el trabajo de la grisalla, como yo lo veo aplicado directamente sobre el vitral, concluye en un pequeño vitral, o sea, que no sea simplemente un vidrio, sino también que tenga un ensamble, contándoles cómo es el ensamble con varilla de plomo o con cinta de cobre y tal. Entonces ahí están chochos ya con su trabajo terminado. Vidrios de arquitectura son los bloques, que también los podemos utilizar para el vitorionamiento. Estos son estos bloques ladrillos. Este es un seminario que dio en el taller de Martín Chaco de esta técnica.
vidrio para mosaico, también como para que la gente que hace mosaico empiece a incorporar el vidrio u otros elementos o se pueda armar su propio material y que también el mosaico tenga una impronta propia, ¿no? Salir de lo esquemático también de los materiales que venden, sino que también se los puedan preparar y que sean particulares. Eso es una restauración. Esta es una experiencia muy linda que tuve el año pasado en Villa Gesell, en la Bienal de Cerámica, que me invitaron a dar un taller de vitral en 3 días con gente que nunca hizo vitral. Entonces dije cómo hacer y eran 20 personas. Entonces lo que fui, llevé 3 piezas de vidrio. Una hice unos picos trabajados de vidrio color trabajados con grisalla, unos ojos hechos en vidrio fusionado con color y otra hice una alita con transferencia de imágenes. Entonces fui con 3 técnicas diferentes para contarles y mostrarles los diferentes tipos de tratamiento que puede tener un vidrio. Por otro lado, la gente que organizaba compraron placas de vidrio de color, de Spectrum y vidrio ya para vitral, ya de vidrios importados. Y por otro lado yo armé mis propias placas de vidrio como las armo yo, que son de vidrio croat, intervenidas con los polvos de vidrio, o sea que le doy color y le intervengo más artísticamente a mi propio vidrio. Entonces con esas 3 consignas cada uno armó su pájaro, o sea ya me agarré el paso de cuál era la consigna, simplemente era cada uno tenía que hacer su pájaro. Y bueno, finalmente se hicieron, ahí están chochos también frente al mar. Y bueno, nada, esto es un poco. Y se compacté mucho porque traje 100 fotos de 10.000, así que bueno, esto fue mi inicio con el primer hornito que había comprado. En la época que también hacía esos reciclajes, armé el Club Amigos de la Vaca Profana, que era un local donde había ciclos de música y de teatro también, donde ahí puse, como en las vidrieras catalanas, puse que la vidriera tuviese mucho vitral, mucho vidrio. Le puse un blisán, un vidrio laminado adelante por el vandalismo, ¿no? Como daba la calle tan directamente. Y metí mucho vidrio y bueno, para mí fue una acción que me sirvió también de mucho aprendizaje, ¿no? Porque era una obra importante también. Así que, bueno, nada, mil gracias.